Bien, entonces vamos a compartir, como ya bien dijo la organización, vamos a compartir entonces la presentación que hemos preparado para el día de hoy. Muy bien. Cualquier consulta, estimados alumnos o alumnos participantes, me hacen llegar por medio del chat, ¿correcto? Para poder hacer un orden en la presentación. Yo estoy acá atento al chat, lo tengo a un costado. Entonces vamos a empezar. La mecánica va a ser, primero vamos a exponer un marco teórico, un poco de lo que son estudios transversales. Hay que enfocarse en qué cosas son los estudios transversales, qué tipos hay de estudios transversales. Hablaremos un poco de los alcances de estos tipos de estudio, también de sus limitaciones. Luego hablaremos un poco de cómo se hacen búsquedas para valorar la información de un artículo o una revista en algunas herramientas gratuitas que tenemos a la mano. Hay herramientas también, lógicamente, que se necesita código, se necesita que la universidad esté logueada con, o tenga que haya pagado, que tenga algún tipo de convenio con algunas editoriales, con algunas empresas, y que se necesita códigos o accesos, ¿no? Accesos pagados. Entonces de eso no vamos a hablar porque no todos tienen la facilidad. Vamos a hablar de algunas herramientas que son de acceso abierto y que permiten que cualquiera pueda revisar. Y herramientas interesantes que pueden servirnos no solamente para valorar estudios o artículos o estudios transversales, para cualquier tipo de valoración de algún artículo o una revista. Y en la parte final hablaremos sí ya de una herramienta que hemos escogido, que nos va a servir para evaluar como una guía, para poder evaluar diversos aspectos de artículos, de estudios transversales, para tener una idea y un poco más objetiva de la valoración de estos artículos. La valoración se va ganando con la experiencia. Ya en algún momento, cuando ustedes revisen y revisen y revisen, ya no van a necesitar de una guía. Ya ustedes leyendo ciertas partes de un artículo se dan cuenta si el artículo realmente tiene un peso que amerita ser tomado en cuenta para una investigación o no. Correcto, pero eso es poco a poco. Entonces hoy día vamos a ver una herramienta que nos permite valorar estudios transversales. Correcto, cualquier cosa también me avisan. Uno siempre en esta modalidad online, uno habla y habla, pero no sé si se está recibiendo la señal adecuadamente. Si por ahí se escucha la señal entrecortada o algún problema, me avisan y yo trataré de solucionarlo lo más brevemente posible. Muy bien, vamos a empezar entonces. Bien, en este cuadro, correcto, que se ha tomado ahí de esa referencia, vemos una visión, un marco general, como dice ahí, del diseño de estudios en general, ¿no? Epidemiológicos en particular. Dice. Entonces los estudios pueden definirse en dos grandes grupos. Creo que la mayoría tiene nociones de esto. Sabemos que hay estudios experimentales, estudios observacionales. En los estudios experimentales se manipula la variable independiente. Son estudios que buscan causalidad necesariamente, van de una causa hacia un efecto. Dentro de esos grupos de estudios, donde hay grupos controles, hay un diseño metodológico bastante estructurado, porque se busca relación entre variables, pero desde el punto de vista de causa-efecto. Son estudios aplicativos o explicativos también. Tenemos, por ejemplo, los ensayos clínicos, ensayos comunitarios, un ensayo de laboratorio. También aquí está involucrado los estudios preclínicos en animales de experimentación, que son eminentemente experimentales todos ellos. Pues entonces, ese gran grupo de estudios son los estudios experimentales. Otro gran grupo en los cuales está enfocado ya lo que veremos hoy día son los estudios observacionales, donde no hay manipulación de las variables independientes. El investigador observa cómo estas variables se relacionan de forma natural, ¿correcto? Los investigadores estudian personas y exposiciones sin intervenir, como dice ahí, en la dinámica de tal relación. Dentro de esos grupos de estudios observacionales hay dos grandes grupos de división, aquellos que requieren probar hipótesis y aquellos que no requieren probar hipótesis. Aquellos que requieren probar hipótesis están denominados como estudios propiamente analíticos. Tenemos ahí aquellos que van del efecto a la causa, como son los casos, de la causa al efecto, del efecto a la causa, como son los casos controles, o de la causa al efecto prospectivo, que son los estudios de cohortes. Uno es de la causa al efecto y el otro es del efecto a la causa. Que ya son motivo de otros ponentes, de otros investigadores que le van a, o ya le han expuesto o van a exponerle. Tienen otros diseños, tienen formas también de tener la muestra, tienen características distintivas.
El otro gran grupo de estudios observacionales no requieren hipótesis, son los más sencillos, aquellos que no dan indicios de algo, pero que en sí no tienen, no prueban hipótesis porque el diseño de ellos no lo permite. Dentro de eso tenemos los estudios descriptivos. Dentro de ellos están los estudios de reporte de casos, serie de casos, estudios transversales, que es lo que avanzará hoy día, está enfocado dentro de esa clasificación. ¿Correcto? Aunque vamos a ver que hay un tipo de estudio transversal descriptivo y también hay un tipo de estudio transversal que lo llamamos analítico, porque tiene cierta estadística de asociativa o diseños estadísticos o estudios asociativos que van a estar implicados en el estudio, pero que eso no lo hace propiamente un estudio donde tenga que probarse hipótesis, ¿correcto? Los estudios transversales, ya sea transversales descriptivos o analíticos, no pueden probar hipótesis, no hay causalidad, como si se buscan los estudios de casos y controles, estudios cortes o estudios experimentales de todas maneras. Entonces, estos estudios transversales, ¿qué cosa es lo que buscan? Los estudios transversales constituyen un primer nivel de conocimiento, ¿correcto? Sobre problemas en el ámbito de la salud dentro de las poblaciones. Es la primera información que un grupo de investigación puede obtener mediante este tipo de estudio para evaluar pues, la distribución de enfermedades, para poder tener conocimiento de ellas. Es donde se estudian variables en un momento específico y determinado de tiempo. Correcto, es una aproximación que nos permite en estos estudios tener de algún tipo de variable que uno quiere estudiar. Son de diseño bastante sencillo, no se necesita en general mucha logística, salvo que sean estudios transversales en grandes poblaciones, donde sí obviamente hay que hacer un diseño muestral bastante específico, y se necesita sí una gran cantidad de información y gran cantidad de operadores para poder lograr un objetivo. Pero ese es otro tema, es un tema de manejo ¿no? de la logística, pero en sí el diseño propiamente transversal es bastante manejable, bastante sencillo de entender y de poder aplicar. ¿Para qué se hacen estudios transversales? Los estudios transversales nos permiten tener una visión de cómo está el proceso salud-enfermedad en una comunidad. Por ejemplo, podemos evaluar el nivel de, o la hipertensión arterial en pacientes de algún tipo de entidad pública, por ejemplo, de estos albergues ¿no? de adultos mayores, podemos evaluar ahí para saber, tener una visión de cómo está la prevalencia de hipertensión, de diabetes o síndrome metabólico en pacientes adultos mayores de la institución tal. Entonces nos da a conocer sus necesidades, permite saber que hay necesidad quizás de poner ahí un médico que monitoree a estos pacientes, de tener quizás muestras médicas para poder proveer y darles a estos pacientes o a estas personas que están en esta institución. Para eso nos sirven los estudios transversales, para poder saber el estado de salud y tomar luego alguna decisión. Una decisión que, bueno, tiene que complementarse con estudios más logrados, con estudios donde haya búsqueda de una causalidad que no es el objetivo de un estudio transversal. También los estudios transversales nos permiten generar hipótesis. Si encontramos ahí algún tipo de asociación entre variables que nos permiten obtener estos estudios transversales analíticos, una asociación entre una y otra variable, pero que no nos da la causalidad si es en un sentido o en otro, pero por lo menos nos puede generar una hipótesis que luego con estudios más logrados, como un caso control, como un estudio cohortes o un estudio experimental si lo amerita, propiamente se buscaría ya la causalidad de esta relación o asociación que uno ha encontrado de manera aproximada, de manera inicial, en un estudio transversal. Eso tiene su utilidad como un primer nivel de conocimiento sobre problemas de salud, pero ahí no queda, eso nos da una visión. El tema es que a veces, y vamos a ver por ahí cuando vean algunos artículos, que a veces los estudios transversales que nos llegan, revisamos algunas revistas que nos piden colaboración, cuando llegan estudios transversales que buscan, y dentro de la metodología, dentro de la estadística, los autores se aventuran a formular hipótesis, a mostrar una causalidad, una direccionalidad en la asociación, cosas que no competen en estudio transversal. Es uno de los grandes errores que a veces uno encuentra en diversas investigaciones que tienen este diseño, y luego las conclusiones ya demuestran, bueno, aparentemente demuestran, porque así concluyen, una causa-efecto encontrado en este grupo, y uno ve que el diseño es estudio transversal analítico, pero no aplica ahí poder hablar de causalidad, porque no se sabe si es en un otro sentido. Para eso hay otros tipos de estudios. Entonces eso es algo que a veces uno encuentra en este tipo de estudios cuando evaluamos artículos, producto de estudios transversales analíticos, y tratan de buscar una cosa que no es.
Entonces cada cosa, cada estudio tiene sus limitaciones, tiene sus beneficios, tiene su aplicación, ¿no? Y eso es importante conocer y tener también las nociones de qué estadística, de forma por lo menos general, se puede aplicar en un estudio y en otro no, para poder también entender sobre esos campos. Entonces los estudios transversales se pueden dividir en dos grandes grupos de estudios. Los estudios transversales descriptivos y los estudios transversales analíticos. ¿Qué cosa es un estudio transversal descriptivo? Los estudios transversal descriptivos tienen como objetivo estimar la magnitud y distribución de una variable en un momento dado, un momento determinado. ¿Correcto? Estos estudios carecen, pues, como todo estudio transversal, de direccionalidad. Su finalidad, lógicamente, es estimar la frecuencia de una enfermedad, cuánta cantidad de enfermos de una condición hay en una población determinada, evaluar la característica en una muestra de una población en un momento determinado. Debido a que estos estudios descriptivos utilizan como indicador principal la prevalencia de una determinada condición en una población, es que estos estudios también reciben el nombre de estudios de prevalencia. Acá lo podemos ver. Una pregunta común en nuestros estudios descriptivos, también definidos como estudios de prevalencia, puede ser la siguiente, ¿no? Por ejemplo, ¿cuántas personas con diabetes se atendieron en el servicio de endocrinología del hospital tal durante el tiempo tal? Lógicamente, para responder a esta pregunta tenemos que aplicar, pues, una proporción. ¿Qué cosa es una proporción? Es un cociente entre dos números, uno de ellos que está incluido en el numerador, como vemos aquí, el denominador, el número de la cantidad que está en el numerador está incluido en el denominador. Entonces aquí vemos una pequeña parte de una población más grande que le incluye. Esa es una proporción. ¿Cuánta cantidad de esta población presenta la condición? Como vemos aquí. Esa es una proporción característica, el indicador característico de esta proporción, estudio descriptivo, la prevalencia. Entonces la prevalencia es el número de individuos de una población que presenta una condición en un momento dado. Pues acá la prevalencia es este número de individuos, ¿ah?, que presenta dentro de una población A más B. B es la otra parte de la población en la cual hemos obtenido el porcentaje de gente de la población A más B, donde A es característico o se encuentra ahí. Entonces, de toda la muestra de pacientes que se atendieron en el servicio de endocrinología, donde no solamente se atiende diabetes, se atiende, pues, problemas endocrinos diversos, problemas tiroideos, problemas paratiroideos, problemas diversos que hay ahí. Entonces, de esa cantidad, de esa muestra que se atendieron A más B, yo quiero obtener A, que viene a ser las personas con diabetes. ¿Y qué tipo de indicador utilizo? La prevalencia, que es una proporción. ¿Correcto? Entonces, para llevar a cabo este tipo de estudios, sí, lo que se busca es que la muestra, si es que es una población enorme en la cual voy a obtener yo los datos, debe ser extraída de una forma adecuada. Hay diversos tipos de diseños para obtener el número de muestra, perdón, más que el número de muestra, el tipo de muestreo que voy a hacer. Porque hay fórmulas características, básicamente se usan dos fórmulas para esos tipos de trabajos, una fórmula de proporciones, cuando se conoce la prevalencia de lo que quiere evaluarse, y también cuando no se conoce la prevalencia. Y es motivo, pues, ¿no?, de una investigación un poco más detallada sobre estas fórmulas para obtener el tamaño muestral en diversos estudios. Cada estudio tiene su fórmula para obtener el tamaño muestral y sus indicadores y cocientes y coeficientes que se utilizan ahí. La cuestión es que estos estudios se tienen que hacer de esa forma, se tienen que obtener bien la muestra que represente a la población a la cual quiero después quizás generalizar lo que yo obtengo, haciendo un buen uso de una fórmula para obtener la cantidad de muestra, después utilizar algún método de muestreo, alguna técnica, aleatorio, sistemático, diferentes tipos de formas de obtener esta cantidad de esta muestra que yo obtengo por medio de mis fórmulas, para poder llegar a obtener resultados que puedan ser extrapolados a la población objetivo que yo quiero generalizar. En este tipo de estudios también tenemos que tener, pues, bien definidos los criterios de inclusión, criterios de exclusión, definir bien las variables que van a ser abordadas en el estudio, porque todos estos aspectos, juntamente con la calidad de datos que uno tiene de un estudio, cualquier estudio, pero estos estudios sobre todo transversales, descriptivos o analíticos, condicionan esta calidad que el estudio al final va a tener, su validez que el estudio al final va a tener.
O sea, todos esos parámetros que uno tiene que tener en el tema de la muestra, en el tema de las variables bien definidas, en el tema de los criterios de inclusión, exclusión, y todo ello lo que permite es que el estudio al final tenga calidad, ¿no? Tenga validez, y es lo que uno evalúa cuando revisa diversos artículos. Uno se va a la parte de metodología y ve cómo ha obtenido la muestra, qué criterios han utilizado, qué cosas han hecho para poder llegar al número, para poder llegar a los criterios, para evitar quizás sesgos, para evitar quizás variables confusoras que puedan al final alterar lo que debería ser una relación limpia o la obtención limpia de una variable. A veces hay variables confusoras que no permiten obtener justamente estos valores que uno quisiera lograr como investigador siempre en sus trabajos. Pues estos estudios transversales descriptivos son de este tipo. Ejemplos de estudios, ahí tenemos varios títulos. Por ejemplo, una de ellos ahí hemos encontrado prevalencia de portación asintomática de estreptococcus beta hemolítico grupo A, ¿no? En un grupo de personas. Entonces, evalúa la prevalencia de una condición en una muestra o población. Otro estudio, por ejemplo, prevalencia de trastornos musculoesqueléticos en docentes universitarios que realizan teletrabajo en tiempo de la COVID-19. Entonces se huyó la prevalencia de estos trastornos en un grupo de pacientes, de docentes, con algunos detalles adicionales, probablemente, la prevalencia en general y después en particular de algunos tipos de trastornos específicos de miembros a nivel dorsal, lumbar, a nivel cervical, diversos tipos de disgregados que se pueden hacer, pero que al final son prevalencias de una condición. Otra, por ejemplo, prevalencia de insuficiencia de vitamina D en adultos mexicanos con asma alérgico, ¿no? Insuficiencia y deficiencia en adultos mexicanos con asma alérgico. Entonces acá la muestra pues se obtiene es pacientes adultos con asma, y de ellos se evalúa la prevalencia de menor cantidad de vitamina D en ellos, los que tienen menor cantidad de vitamina D, ¿no? Como insuficiencia o deficiencia. Son estudios de prevalencia. Estudio del indicador, pues es lo que hemos estado hablando aquí, una proporción. ¿Correcto? Prevalencia. El otro gran grupo de estudios, transversales, vienen a ser los estudios transversales analíticos. Estos estudios transversales analíticos lo que buscan es responder a una probable asociación entre características o factores de exposición relacionados, por ejemplo, a una enfermedad. Principalmente es lo que se da. Se estiman mediante estas asociaciones factores de riesgo, a los que se llama factores asociados. A veces es una asociación de una variable con otra, a veces son asociaciones de múltiples variables con un par de respuestas. Acá se utilizan diversos tipos de indicadores en estos estudios transversales analíticos. Dentro de los indicadores más utilizados en estudios transversales analíticos, por ejemplo, tenemos la razón. La razón es una probabilidad, ¿correcto?, en la cual la cifra de que está en el numerador no está tomada en el denominador, es otra cifra de la misma población. Es una parte de la población que estoy evaluando, tendrá su valor aquí, y otra parte diferente de la misma población, la otra parte que queda, tendrá su valor aquí. ¿Correcto? Esta es una razón diferente a lo que es una proporción. En la proporción hemos dicho que en el denominador está incluido el numerador. En cambio, en una razón no es así. Como ven aquí, es A y es B. Probabilidad de que un hecho ocurra en una población con la probabilidad de que el hecho no ocurra. Probabilidad, por ejemplo, aquí en el ejemplo de obesidad y depresión, probabilidad de obesidad sin depresión. ¿Correcto? Entonces aquí se evalúa en una misma población, una misma muestra, un grupo de esa muestra que contenga algún tipo de hecho, y dentro de la misma muestra de un grupo que no lo tiene. Entonces son dos valores que, claro, la suma de ambos valores me va a dar la población o muestra que estoy estudiando, pero no está incluido ni uno ni el otro como en denominador, sino están de forma diferenciada. Este tipo de probabilidad es lo que se denomina una razón, ¿correcto? Y lo más conocido aquí es cuando se obtienen estas razones, donde se coloca la probabilidad de un hecho que suceda entre la probabilidad de un hecho que no suceda, es lo que se conoce como el odds. Y cuando esto se divide entre esto mismo, bajo otros parámetros, es lo que se conoce, seguramente ustedes han escuchado, los odds ratio, que es una razón de razones, ¿correcto? Llamado también en México razón de momios, así le dicen otros. Pero es razón de razones o odds ratio porque no tiene una traducción al español
Bueno, no tiene una traducción al español ese término inglés de odds ratio, pero es lo que se conoce como un indicador de los más utilizados en estudios transversales, estudios también, diversos otros tipos de estudios. Es un parámetro bien interesante porque no depende del tipo de estudio, se utiliza para poder hallar la razón entre probabilidad de un hecho que suceda, entre la probabilidad de un hecho que no suceda. Otros indicadores que se utilizan también, por ejemplo, es la razón de prevalencia. También se emplea razón de prevalencia en estudios transversales analíticos. También se utiliza, por ejemplo, el chi cuadrado, que nos permite ver asociación. Pero cualquiera de los indicadores, en este tipo de estudio, lo que nos permite ver es la asociación. La asociación entre dos variables, ¿no? O dos grupos dentro de una misma muestra. Qué tan fuerte o no es esta asociación. Pero el tema a veces, como les explicaba, es que en estos tipos de estudios, al encontrar este tipo de indicadores, muchos buscan también direccionalidad, ¿correcto? Y los estudios transversales analíticos no pueden buscar direccionalidad porque el diseño no lo permite. No puedo yo decir que A influye a B o B influye a A, sino que hay simplemente una asociación. Y otro tipo de diseños son los que van a permitirme, los controles, cohortes, van a permitir poder ver si realmente hay una dirección que va de A hacia B o de B hacia A. Simplemente estudio transversal analítico me permite saber si hay una asociación o no. Y ya un estudio complementario más complejo, con otras características, me permitirá probar hipótesis sobre esa asociación que he encontrado. Entonces, estos estudios analíticos transversales buscan una probable asociación entre las características o factores de exposición con la enfermedad, ¿correcto? Se llaman, como le dije, factores asociados. Pero dada la exposición y el resultado que son examinados al mismo tiempo, porque es el mismo tiempo, eso es transversal, en el mismo momento se obtienen los datos de la exposición y el resultado, existe pues una ambigüedad con respecto a la temporalidad de esa relación que hemos hallado o de esa asociación, lo cual impide, como estamos explicando, que no se pueda hacer inferencias de causalidad. No puede hacerse eso en un estudio transversal analítico, pero que les recalco, ese es uno de los errores más encontrados en este tipo de estudios, que los investigadores ponen ya una causalidad cuando el estudio no lo permite. Claro, de que uno pueda buscar causalidad en la estadística, sí, lo puede hacer, pero no lo permite el estudio, no debería hacerse y no se hace. Realmente no es justificable desde un punto de vista buscar una causalidad porque no la permite el diseño y no permite los alcances del diseño propuesto de este tipo de estudios transversales analíticos. Por ejemplo aquí, ¿no? Buscamos una asociación entre obesidad infantil y depresión en una muestra de niños que se atienden en un hospital durante un tiempo determinado. Entonces yo tengo esta muestra en un momento, estudio transversal, encuesto, evalúo a los niños, hago quizás su índice de masa corporal, obtengo mediante algún cuestionario de depresión infantil, y encuentro pues que hay una relación, hay una asociación, ¿no? Niños con obesidad, sí, hago mis estadígrafos y encuentro que sí hay relación con la depresión. Pero yo no puedo decir que la obesidad produce depresión, o no puedo decir que la depresión produjo obesidad. Puede ser que el exceso de peso deterioró la autoestima del niño y lo condujo a una depresión. ¿Correcto? O puede ser que el niño primero se deprimió, dejó involuntariamente, pues por el tema depresivo, hacer ejercicio físico, actividad, comió compulsivamente, es algo que ocurre cuando uno está deprimido, comienza a veces a comer, en algunos casos se da así, de forma compulsiva, no hago ejercicio y termino siendo obeso. O sea, no puedo saber la direccionalidad, si primero apareció A y luego fue B, o primero fue B y luego fue A. No puedo saber eso. Puedo saber sí que hay una asociación. Ya un estudio, por ejemplo, de casos control, una cohorte que haga a partir de aquí, puedo sí, con esa causalidad, con una hipótesis, puedo sí buscar la relación o la asociación, la direccionalidad y todos los detalles propios de este tipo de estudios que son diferentes a un estudio transversal analítico. Correcto, aquí no puedo encontrar eso. Simplemente que hay una asociación y punto. En base a las estadísticas que utilice, en base a los indicadores que estoy utilizando. Correcto, ese tipo de cuestionamientos, si primero fue A y eso influyó en B, o B y eso influyó en A, no pueden ser respondidos mediante este tipo de estudios transversales analíticos. Aquí tenemos algunos ejemplos que hemos encontrado por ahí en la literatura. Claro, A más B me da la cantidad de... En el ejemplo que estoy dando, A más B me da la muestra que he tomado, ¿no? A y B, pero la suma de los dos, A más B. A ver, dice, ¿no? La lactancia materna y su relación con patologías prevalentes en la infancia. Entonces hay una relación que se está buscando ahí de lactancia materna y patologías prevalentes en la infancia.
Un estudio que busca ese tipo de relación, asociación entre dos variables. Ahora, no puedo saber si la lactancia disminuye la prevalencia de patologías o no, ¿no? Eso pues necesitaría un tipo diferente de estudio. Puede haber una relación, pero en sí necesito más detalles para poder llegar a una respuesta más completa, ¿no? Prevalencia de infecciones respiratorias y su asociación con desnutrición, ¿no? Es una relación, también un estudio transversal, analítico. Por ejemplo, evaluación de niveles séricos de vitamina D en adultos asmáticos y su relación con el control del asma. ¿Correcto? Evalúan niveles de vitamina D, niveles séricos y su relación con el control del asma. Entonces, ahí no se puede determinar si los niveles séricos influyeron o fue el asma que influyó en los niveles séricos, si los niveles disminuidos de vitamina D fueron antes de quizás la aparición de sensaciones de asma o fueron después, no se sabe. Pero sí puede haber una relación. Pero de ahí a una causalidad necesitaría que el diseño sea diferente, un grupo control, otros detalles adicionales metodológicos para poder lograr una respuesta completa sobre las variables estudiadas. Bien, hemos hecho una revisión general, correcto, previo a poder ya pasar a lo que es el motivo de la clase, que es ver herramientas que nos permitan evaluar estudios, en este caso transversales analíticos. Entonces hemos hecho una visión general, ya tenemos un marco teórico, algunos conceptos, sabemos que hay dos tipos de estudios analíticos, perdón, estudios transversales, estudios descriptivos, estudios transversales analíticos. Ninguno de los dos busca causalidad, ninguno de los dos prueba hipótesis. Lo máximo que logramos con estos estudios es lograr obtener una asociación que nos permita después plantear preguntas adicionales, hipótesis adicionales que con otros diseños podamos responderla de forma adecuada. Entonces, ¿qué herramientas tenemos dentro de, para poder, que tenemos a la mano para poder utilizarlas en una revisión crítica de estudios? Tenemos, por ejemplo, Chimago. Vamos a entrar un ratito a navegar. Si pueden, me acompañan. Yo voy a entrar aquí a navegar un poco en Chimago. Me acompañan en sus navegadores, quizá lo tienen a la mano. Ahora vamos a entrar un ratito aquí. Vamos a copiar la dirección. Ya, vamos a dejar un ratito de compartir y voy a entrar a mi navegador para entrar a la página. Ahora vamos a entrar otra vez a compartir. Ya estoy aquí. Bien, estamos aquí en Chimago. Pues aquí en Chimago, Journal Run es una empresa de este instituto de acá, Chimago, que evalúa publicaciones o revistas de Scopus, ¿correcto? Este Chimago es de acceso gratuito, pero nos permite evaluar journals que se encuentran en Scopus. Entonces, ¿yo cómo valoro primeramente que el artículo que yo he escogido para una investigación, para mi proyecto, es un artículo que tiene algún peso académico? Una forma de verlo es viendo si el artículo o la revista del cual se obtiene el artículo, la revista, tiene un peso en este ranking Chimago. Si tiene un gran peso, tiene un gran índice o tiene un bajo índice, en qué cuartil está, un cuartil importante o un cuartil que no es importante. Es una primera aproximación, pero que es un valor que es importante obtener y saber para poder valorar como primera opción un artículo. Pues aquí yo, por ejemplo, vamos a seguir navegando, vamos a entrar a otra página. Vamos a ver ahí un ratito. Ya, estoy en Google. Entonces acá ponemos, no sé, a ver si me ocurre, vamos a PubMed, a ver. Vamos a ver un PubMed. Ya, quizá voy a usar voy a usar probablemente variables que yo trabajo, lo que más conozco. Vamos a poner memoria espacial, entonces me salen ahí artículos, ¿no? Me sale ahí un artículo de memoria espacial y estrés. Simplemente estoy haciendo una búsqueda libre, ¿eh? Hay búsquedas mucho más complejas, muchas búsquedas sistemáticas, en fin, simplemente una búsqueda con términos libres, no son términos mesh, o quizás sí, no lo estoy buscando ahorita eso, simplemente ver un artículo. Vamos a ver este artículo de acá. El primero que me sale. Un ejercicio bastante general que estamos haciendo. Vamos a esta revista.
Yo encuentro, por ejemplo, que este artículo es un artículo que me interesa, ¿no? Este artículo de acá. Puede ser cualquiera, estamos haciendo un ejercicio simplemente de este artículo. Me interesa este artículo. Entonces, voy a obtener el nombre de la revista. Pues acá tengo el nombre de la revista, es el título de la revista. Entonces, con ese título de la revista, vamos a copiarlo, voy a Chimago. ¿Sí? Voy a confirmar si estoy ahorita en Chimago, ya, nuevamente regreso a Chimago. Y coloco aquí el journal, que acabo de encontrar un artículo que me interesa. Otro que me interesa el artículo, lo encontré. Vamos a ver qué pasa. Entonces me sale que sí, la revista está en Chimago, eso me indica que la revista está en Scopus, también puede estar en WOS, también puede estar en Medline, pero aquí Chimago analiza Scopus, entonces con seguridad sé que está en Scopus. Como digo, también puede estar en WOS, también puede estar en Medline. Vamos a ver eso en un momento también, cómo evaluar, cómo saber si un artículo también está figurando en Medline, en WOS, en Web of Science. Vamos a ver aquí, entonces entro aquí, ¿no? Esta es la revista del cual vimos ese primer artículo y encontramos que está ahí. Entonces nos sale ahí unos indicadores, está la revista, aquí nos sale en qué campos temáticos está, en qué categoría está dentro de neurociencias, más específico neurociencia del comportamiento, cognitiva, está dentro de psicología, psicología cognitiva experimental, está dentro de esos campos, ¿correcto? Tiene un índice H bastante grande, el 121, es un buen índice H, es una revista que está cubierta aquí en Scopus. Bueno, Chimago es lo que está en Scopus, del 95 hasta el 2020, 15 años tiene, no más, ¿no? 25 años tiene. Si uno quiere ir a la página de la revista, pone clic aquí. Bueno, no es motivo ahorita de explorar la revista, estamos viendo simplemente el ejemplo. Acá está el campo temático de la revista, ¿no? Acá también nos dice la revista, Y aquí lo más importante, la valoración de la revista. Entonces, aquí vemos los cuartiles, los famosos cuartiles. Entonces, Chimago lo que hace es dividir todas las revistas de un determinado campo temático, en este caso el campo temático de la revista, hemos visto que son 3 específicos, son los de acá arriba, que les pasé hace un ratito, acá está, la misma revista, acá nos dice. ¿Cuáles son los campos? Son neurociencia de comportamiento, neurociencia cognitiva y psicología cognitiva y experimental. 3 específicamente campos temáticos, dentro de algo más grande. O áreas, ¿no? Áreas, y estas son las categorías dentro del área, para guiarnos de acá. Categorías, estas son las áreas temáticas. Correcto, temas más grandes. Dentro de ese tema psicología, que es innumerables categorías, está la categoría psicología cognitiva experimental. Neurociencias también hay bastantes categorías. Dentro de ellas 2 están esta revista, neurociencias de comportamiento y neurociencias cognitivas. Entonces son 3 categorías. Nos vamos a las categorías que están acá. Entonces, tiene 3 categorías, y aquí en Scopus, en Chimago, le evalúan por cada una de ellas independientemente. Por ejemplo, dentro del conjunto de revistas que está en esta categoría de neurociencias comportamentales, en las cuales esta revista que estamos viendo está, ahí figura como una revista de corriente principal, es una Q1. O sea, imaginemos que en este grupo de revistas neurociencia comportamental hay 100 revistas, imaginemos que son 100. De esas 100, hacen sus indicadores de sensiometría, estos del Chimago, y obtienen un puntaje para cada una de ellas, ¿no? 100 revistas, una tendrá un puntaje de 5, 5.1, 7, 3, 2, en fin. Dentro de ese puntaje hacen su lista, en base al orden, a un orden de mayor a menor, y las primeras revistas, la de corriente principal, la más importante, van a tener un valor mayor, van a tener un índice, digamos, de 7, la más importante. Después viene otra que tiene 6.9, 6.7, 6.5, y así las 100 revistas hasta que llega la última que quizás tiene 0.3. Entonces 100 revistas agrupadas ordenadamente de la que tiene mayor puntaje en Chimago, mayor índice, Chimago Journal Run, hasta el que tiene menor índice. Entonces, de esas 100 revistas, es un caso hipotético, ¿no? Pueden ser 250, 1000, 3000, no lo sé, pero imaginemos que son 100. Las primeras 25, o sea, el cuartil primero, o sea, la cantidad de revistas la divido entre 4, en el caso que son 100, exactamente son 25, si son 200, será pues 50, 50, si son 400 revistas, 100, 100, 100, o sea, lo divido en 4. Aquellas revistas que están en el cuartil superior son las denominadas revistas Q1. Después, en el ejemplo estamos poniendo de 100.
Del 1 al 25, las que tienen mayor valor de 1 son el Q1. Del 26 hasta el 50, las que siguen son Q2. Después las que siguen en el orden, de las 51 a las 75 serán las Q3 y las últimas 25 serán las Q4. Es así como ordenan en Chimago, de acuerdo al índice que le dan ellos, en base a un conjunto de parámetros de sensometría que ellos evalúan y determinan el valor de la revista y lo ordenan en la escala de cuartiles. Entonces vemos que en el campo de neurociencia y comportamiento esta revista es Q1, es una revista dentro de ese campo, de esta categoría, neurociencia comportamental, el comportamiento es una Q1, es una revista que está en el cuartil superior dentro del conjunto de revistas que hay en Scopus de esta categoría, neurociencias del comportamiento. Pero en la otra categoría, neurociencias cognitivas, está en Q2, algunos años está en Q1, todos estos años están en Q1 y el último año está en Q2, ¿correcto? Entonces, si por ejemplo, yo estoy investigando algo de neurociencias cognitivas, me interesa este tema, esta revista es una Q2. Pero si estoy investigando y ¿no? algo de neurociencia del comportamiento, será pues una Q1. Igual también pasa con psicología cognitiva experimental, siempre ha sido Q1, pero el último año ha bajado un poquito y está como Q2. Entonces, una primera aproximación, es una primera valoración de la revista. Antes de ir al artículo que he encontrado en esa revista, valoro la revista y veo que es una Q1 o Q2. Si es una Q1 pues, o una Q2 son cuartiles muy importantes. Una revista generalmente Q1 o Q2 son revistas de corriente principal. Revistas que pasan un buen filtro. En general, hay excepciones por ahí que algún artículo se les pasa a los revisores y publican algún artículo deficiente que luego se retracta en una Q1 o Q2 ha pasado, pasa y seguirá pasando, porque no somos los revisores robots, ¿no? Somos seres humanos que a veces no podemos evaluar tan bien un artículo a pesar del esfuerzo que uno hace. Entonces, es una primera aproximación. Nos da por lo menos una certeza de que el artículo ha pasado un proceso de revisión, ha sido un artículo que los revisores a veces pedimos evidencia, inclusive a veces pedimos la data, que no se publica, pero a veces tenemos ahí algunas interrogantes y le pedimos a los autores envíeme la data cruda, la data que obtuviste, para poder evaluar si lo que te pones aquí en el artículo, que es un resumen en sí a veces de la data, realmente guarda relación con lo que has encontrado. Eso nos envía la data y eso se da en la revista de corriente principal que pasan esos filtros, porque los revisores son más exigentes y permiten obtener una buena valoración del artículo. Entonces es la primera aproximación que les puede servir. La herramienta es gratuita, ¿correcto? La herramienta es gratuita, pero podemos ahí obtener, ¿no? Entonces ahí tenemos, bueno, unos indicadores ya finales, que, bueno, son cuestión de ir a revisar y entenderlos con más detalle, pero lo que interesa de forma práctica es estos cuartiles. Correcto, es una herramienta y así pueden poner ustedes cualquier revista. Aquí también nos permite obtener rankings de revistas, ranking por países, por regiones, podemos ver cómo está el Perú en producción científica, pero todo basado en Scopus, ¿correcto? Porque Chimago es Scopus, esa es la relación directa. Es una primera herramienta. ¿Qué otra herramienta tenemos? Ahora voy a entrar un ratito a la presentación para sacar otro link. Vamos a ver ahí. Copiarlo, se lo voy a copiar al chat. Ahí se lo copio. Entonces vamos a entrar ahora a esa dirección. Vamos a salir de Chimago y vamos a entrar a HAM. Correcto, estamos en HAM. Estamos ahí. Ahora, para seguir con la misma revista, para no desviarnos, a ver, voy a entrar un ratito otra vez a la revista, que la hemos valorado en Scopus. Voy a copiarla de donde la mía. Y ahora sí, vamos a HAM. Estoy aquí. Entonces, coloco la revista aquí. Correcto. Aquí, como dicen, puedo buscar por título, puedo buscar por abstract, puedo buscar aquí por journal, por autor, por artículo. Yo estoy buscando por journal. Ya encontré un artículo, quiero ver la revista. Ahorita estoy evaluando la revista, todavía no el artículo. El artículo me gustó, lo revisé. A primera vista leo el abstract, puse un artículo interesante. Este artículo es una de mis columnas de mi investigación. Ahora quiero ver si realmente el artículo ha sido publicado en una revista que tenga una valoración importante. Eso es lo que estamos viendo ahorita, valoración de la revista, más que del artículo que vamos a ver en un momento. Entonces aquí pongo en HANE buscar por revistas, ahí está la revista, y me sale la revista, ¿no? Acá está la revista. Me salen también revistas relacionadas que tienen algún tipo de relación con estos temas de esta revista.
Entonces, ¿qué puedo obtener aquí en HANE? ¿Qué otras cosas adicionales aparte de la valoración que hemos encontrado en Shimago? HANE me permite saber si la revista está indexada en Medline, ¿correcto? Aquí está en la leyenda, como leen ahí, esta revista está actualmente indexada en Medline, ¿correcto? Así que es revisada por esta, por el índice médico de Estados Unidos, ¿correcto? Después, ¿qué más me da? Aparte de que saber si está en Medline, me permite obtener este valor de aquí, que es el factor de impacto. Y solamente en HANE aparecen con factor de impacto aquellas revistas que están en World Science, que están en WOS. Entonces tengo dos cosas valorativas aquí en HANE. Por una parte, que la revista está en Medline, lo puedo saber aquí en HANE, y también por otra parte que la revista tiene indexación a WOS. Entonces esta revista de neurobiología es una revista que está en Scopus, por Shimago lo sé, está en Medline y está en WOS, o sea, tiene las tres grandes indexaciones, en las tres grandes bases de datos que tiene el mundo científico médico o de ciencia de la salud en general. Entonces es una revista buena, por lo menos a primera vista, ahora ya voy a pasar después a ver ya propiamente el artículo, ¿no? Pero es una revista buena. Entonces eso lo puedo obtener aquí en HANE, es una herramienta gratuita, aquí vemos también otras revistas, algunas por ejemplo como la de aquí, no tiene indexación a Medline, pero sí tiene su índice de impacto bastante bajo, pero está en WOS. Vamos a encontrar de todo. Revistas que pueden estar en Scopus, pero no estar en WOS, o revistas que están en WOS, pero no están en Medline, o revistas como esta que estamos evaluando, que está en los tres. Entonces aquí podemos tener una visión primaria de la revista. Tratamos, por ejemplo, esta de aquí. Protocolos actuales en farmacología, no está en Medline, tampoco está en WOS, probablemente tampoco esté en Shimago, si coloco la revista quizás tampoco aparezca, pero es una revista que aparece, existe, pero yo sé, si tengo por ejemplo un artículo y me interesa un artículo de esta revista, la valoro y veo que no está indexada, por alguna razón no ha pasado el filtro, porque en sí toda revista debe, bueno, busca, todo editor de revista pues estar indexado en Scopus o en WOS o en, o en, o en Medline. Pues si no estoy indexado es porque quizás es una revista reciente, que está recién empezando su prestigio, o puede ser una revista antigua, pero que no ha logrado pasar los filtros, la rigidez que pide estas bases para indexar revistas. Entonces pueden ser varias cosas que estén ahí. Es una revista que quizás está empezando en sus indexaciones regionales, una revista quizás de alguna parte de Asia, de África, y después de un tiempo puede aparecer. Pero en este momento por lo menos no está indexada esta revista. Entonces nos permite estas herramientas ver eso, ¿no? Ver, explorar, tener una valoración de las revistas donde hemos encontrado un artículo. Bien, no sé si tienen hasta aquí alguna pregunta sobre lo que estamos viendo, sobre estas herramientas principalmente, que es en sí lo que estamos tratando de explicar. ¿Alguna pregunta, alguna consulta? ¿Alguna duda? Esto es explorar, ¿no? Explorar es ustedes mismos navegar, encontrar y buscar y practicar para poder dominarla. Como hemos visto, ahorita estamos viendo HANE, solamente estamos viendo HANE de un punto de vista de búsqueda de artículos, pero HANE tiene muchas más utilidades. Vamos a explicarse un poquito de eso. ¿Qué pasa, por ejemplo, si yo quiero publicar algo, se me ocurre un tema, un título, entonces yo puedo poner aquí en HANE el título, ¿no? Vamos a poner igual, sigo dentro de mi campo de investigación, memoria espacial y estrés. Entonces yo quiero evaluar, hacer una revisión sobre esto, ya. Quiero ver si es que han publicado artículos sobre eso. Entonces, he puesto ahorita, si se han dado cuenta, he puesto en artículos, ¿no? He puesto buscar artículos. Entonces, estamos en artículos, ya no en journal, y veo artículos que me salen que tienen términos similares al que he puesto. Y veo que hay diversos artículos. Aquí yo puedo revisar si realmente el tema que yo quiero trabajar es novedoso o ya está muy, muy estudiado. Entonces, una forma también en la que puedo utilizar HANE es para poder valorar mi propia investigación. Si vale la pena ser estudiado o es algo que ya está. O inclusive me permite obtener también bibliografía, porque al poner esos términos obtengo artículos relacionados con mi tema, o sea, bibliografía. Puedo tener aquí artículos que me permitan armar mi marco teórico. O sea, tiene diversas utilidades, depende de la perspectiva que uno busque, ¿correcto? Depende de la perspectiva. En el inicio les expliqué como valoración de revistas, en base a los indicadores que nos da, que es la indexación a Medline o a WOS. Pero también, como estamos viendo ahorita, tiene otras utilidades muy importantes. Igual también como Shimago. Shimago me permite ver ranking, me permite poder observar cómo estamos en producción por regiones, por países, por revistas
que tiene cada país. O sea, me permite un abanico más grande, no solamente para valorar, sino también para hacer sensometría, poder hacer algún artículo viendo los indicadores, un montón, infinidad de cosas que nos permiten estas herramientas. Aparte de también permitir valorar las revistas en las cuales uno haya encontrado algún artículo. Correcto, entonces, bien, vamos entonces a pasar a la última parte de la presentación que corresponde. Vamos a entrar entonces a presentar otra vez aquí, ya estamos otra vez. Entonces hemos visto aquí nomás les paso, no voy a poner pantalla completa, aquí nomás estamos viendo, ya hemos visto Chimago, hemos visto Hane. Entonces vamos a pasar a ver una herramienta ya más específica para valorar estudios transversales. Ya igual voy a ponerles ahí la dirección en el chat. Ahí está. Entonces vamos a entrar a esa página, ya estoy entrando yo ahorita a esa página. Ahí vamos a ver. Ya, ahí estoy presentando recién. Entonces entré a esa página que les puse ahí en el chat. Pues en esa página, que es una de las que hay, es una, me parece a mi criterio, una de las más simples para poder entender y valorar un artículo, y varias más. Hay unas más complejas, elaboradas, otras guías, pero es una de ellas esta que vamos a ver. Entonces aquí hay una lista de plantillas, de herramientas que nos permite valorar diversos estudios. ¿Correcto? Lo que vamos a ver hoy día son estudios transversales. ¿Correcto? También hay para estudios caso control, reporte de casos, serie de casos, valorar algún tipo de estudio de cohortes, en fin, ¿no? Hay diversos tipos de estudios, inclusive acá veo estudios, ¿no? Evaluaciones económicas. Entonces hay diversos tipos de estudios, ¿no? De estudios. Lo que vamos a nosotros tomar como herramienta es la que está acá, ¿no? Estudios transversales. Aquí. Entonces yo descargo esto, yo ya lo descargué, y vamos a conocer un poco la herramienta que vamos a trabajar. Déjenme un ratito entrar al archivo. ¿Dónde está? Ya, vamos a entrar aquí. Vamos a entrar al Word. Ustedes lo pueden descargar y ahí van a ver, vamos a conocer primero la herramienta y luego pasaremos en la última parte a valorar un poco rápido los artículos que tenemos por ahí para poder ver ellos. Ahora vamos a hacer un ratito aquí. No sé por qué salió con tanta... Bien, vamos a presentar entonces la herramienta. Bien, aquí estoy presentando la herramienta que ustedes pueden descargar de ahí. Yo ya la he traducido, ya está traducida ahí, porque está en inglés. Entonces se dice ahí, lista de verificación para estudios analíticos transversales. Entonces tiene ahí la plantilla, pues, algunos detalles formales, revisor, fecha, autor, bueno, detalles que uno no usa si uno mismo va a hacerlo. Y nos da unos 8 ítems de evaluación, que en algunos casos puede no aplicar, dependiendo del estudio. Por ejemplo, si es un estudio descriptivo, analítico descriptivo, pues no tiene estadística. Correcto, no tiene una estadística, solo es una estadística de frecuencias relativas, absolutas. Entonces, quizás un estudio que no aplica alguno de estos indicadores. En un estudio analítico transversal, quizás sí todos, pero puede que el diseño también a veces no aplique ninguno. Entonces aquí nos permite valorar si es que presenta adecuadamente y responde adecuadamente, mejor dicho, estas preguntas, si no la responde, si hay algo confuso o no aplica. Ahora, no hay un mínimo aquí en esta lista. No nos dice el autor si para que un artículo uno lo catalogue como de una fuerte evidencia, sea más de 5 positivas, ¿no? O más de 6 positivas. No hay ese criterio. O sea, no nos dice ese valor. Ya uno pues entiende, creo que por sentido común, pues si veo un artículo y donde veo que el artículo de los 8 ítems, si los 8 aplican a ese artículo, pues 6 o 7 de ellos son afirmativos y por ahí uno nomás es el que no está, es un artículo que debe ser tomado en cuenta. Pero si veo que pues de los 8 ítems, pues 7 de ellos pues no califica, no describe adecuadamente los sujetos de estudio, no mide adecuadamente ni está clara la validez. Hay muchas variables confusoras que no se identifican, ¿no? Que yo sí detecto. No se utiliza una estadística adecuada, o sea, de los 8 ítems, 7, 6 están mal, no cumple. Entonces, obviamente ese artículo pues no es un artículo a ser tomado en cuenta. Entonces, aquí un poquito
de cómo saber, es un poco de sentido común, porque no nos dicen los autores, pero uno entiende que si la mayoría de ítems está, sí cumple, debería ser un artículo a tomar en cuenta. Si la mayoría de ítems no lo cumple, ¿no? Y si lo cumple, pues 4-4 ya uno valora, ¿no? Por ahí, si la parte que me interesa del artículo es la parte estadística, voy a tomarlo el artículo como una referencia por su estadística y veo que sí, la estadística sí está bien, entonces el artículo quizás lo pueda tomar de un punto de vista del ítem estadístico, porque eso sí me parece sí lo ha hecho bien, ¿no? Sí está bien descrito la estadística, o quizás sí está bien descrito los sujetos del estudio, la toma de muestra, los criterios de inclusión, eso sí está bien bonito, bien escrito, pero el resto quizás por ahí algunos no están. Pero yo tomo a este autor porque este artículo se trajo porque me interesa, usa una descripción de la muestra, la población muy buena, los criterios, la fórmula utilizada, todo está correcto, y este es un antecedente por lo que corresponde específicamente a la muestra. Entonces quizás sí lo tomo, porque eso es lo que me interesa y está bien hecho. Entonces ya viene ahí el criterio y la perspectiva de cada uno, lo que busque del artículo, para poder valorar ya cuando tenemos una cantidad de ítems que no define claramente si el artículo vale o no la pena. Ahora, la herramienta también es bastante amigable porque estas preguntas las tiene la herramienta desarrollada en la parte final. Aquí, ¿no? La pregunta, ¿estaban claramente definidos los criterios de inclusión en la muestra? Entonces acá nos da una ayuda para saber qué cosa se refiere con eso, ¿no? Entonces aquí vemos si es que los autores deben proporcionar criterios claros de inclusión, de exclusión. En ese estudio que estábamos viendo, por ejemplo, de personas con diabetes, creo que les mostré, ¿correcto? O niños, creo que eran niños con diabetes. Entonces acá tiene que estar claramente definido a quienes consideraron con diabetes, a quienes no consideraron, cómo los reclutaron, en qué tiempo, en qué momento, en qué horario, diversos tipos de indicadores que nos permitan poder claramente tener claro esto de aquí, ¿no? Que se definan bien los criterios de inclusión y exclusión que deben ser especificados. ¿Correcto? Con detalle y con toda la información necesaria. Si cumple con esto, es un artículo que cumple con esa respuesta a esa pregunta. De ahí otro punto a valorar, se describieron en detalle los sujetos del estudio y su entorno. La muestra del estudio se describió con suficiente detalle para que otros investigadores puedan determinar si es comparable a la población de interés general. O sea, si se obtuvo con una fórmula o fue un estudio obtenido por conveniencia en número, o fue un estudio que se obtuvo en base a estudios previos, el número del reclutamiento, el muestreo fue aleatorio, fue un muestreo por conglomerado, fue un muestreo sistemático, depende qué tipo de estudio y el tipo de técnica para obtener el número que ya previamente obtuve, el tipo de muestreo para obtener ese número muestral de la población, ¿no? Si también está involucrado y el marco muestral de forma correcta, se entiende de dónde sacaron los sujetos, en fin. Detalles que nos permita poder tener claramente los sujetos de estudio y su entorno, ¿no? Describir la población, dónde fue, seleccionado, reclutado, todos los detalles de ubicación, periodo de tiempo, datos demográficos, todo eso tiene que estar descrito. Si cumple con ese criterio, o por lo menos con gran parte de ese criterio, tampoco tiene que ser tan legalista, si cumple con gran parte, lo que es suficiente para permitirnos poder tener claro, está bien el ítem, ¿no? Se midió la exposición de manera válida y confiable. El estudio describe claramente el método de medición de la exposición. La evaluación de la validez requiere que se disponga de un patrón de oro con el que se pueda comparar la medida. Por ejemplo, si recluto, evalúo diabetes en un grupo, quiero la prevalencia de diabetes en un grupo de población, pues tengo que utilizar pues un indicador de diabetes. No puedo utilizar para determinar una encuesta, ¿no? A ver, una autoencuesta incluso. Lo a los participantes, una autoencuesta para saber si tiene diabetes. Claro, eso no es un patrón de oro, sabemos que hay un patrón de oro que es el nivel de glicemia, ya sea postprandial o en ayuno, dependiendo de lo que uno quiera, o si quiere hacer seguimiento, la hemoglobina glicosilada, en fin, ¿no? Hay un patrón ya definido, el cual tiene que estar claramente en el estudio. No puedo yo inventar un patrón, inventar una prueba que no esté en ningún lado y lo pongo en mi estudio, determiné la hipertensión mediante una autoencuesta del paciente. O determiné hipertensión debido a, teniendo como indicador el dolor nucal, que es uno de los que puede ocurrir, ¿no? Pero no es en sí el indicador del dolor nucal, el adormecimiento nucal, para decir que está con hipertensión, ¿no? O sea, hay que tomar la muestra. De eso se refiere, ¿no? ¿Es confiable lo que está ahí? Bueno, se utilizan criterios objetivos, como dice ahí, y estándar para la medición. O sea, criterios igual se relaciona con la 3, ¿no? Entonces, lo que se obtuvo, cómo se obtuvieron,
para poder medir, tiene que ser algo que ya está estandarizado, algo que ya se conoce. Se identifican factores de confusión. Claro, si hay factores de confusión se identifican para evitar sesgos, ¿correcto? Por ejemplo, tabaquismo, si es que evalúo cáncer, prevalencia de cáncer pulmonar en una población, tengo que tomar como en cuenta pues si las personas fuman o no, no puedo discriminar eso, ¿no? Porque eso es uno de los factores de riesgo para cáncer. Entonces eso se refiere, ¿no? Hay factores confusores que a veces no puedo tomar o me olvido de tomar, no los identifico, y al final mi investigación se puede ir completamente al vacío si es que no he reparado en algún tipo de factor de confusión, algún tipo de factor que va a derivar en un sesgo en mis resultados. Pues eso se refiere a ese ítem, si eso está bien definido, si es que lo hubiese, porque puede que no haya factores de confusión, puede que el estudio esté completamente claro. Bueno, se establecen estrategias para controlar los factores de confusión, que hay estrategias, se identifican los autores de factores de confusión y hay estrategias, puede ser que en todos los estudios no lo haya, puede que no apliquen para algunos tipos de estudio transversal, pues no aplicaría. Pero si el estudio sí aplica, se tiene que colocar eso. Bueno, ¿se midieron los resultados de manera válida y confiable? Sí, se midieron de manera confiable, por ejemplo, para obtener diabetes y medir los resultados del estudio y definir la diabetes, definir pues claramente si se midió pues la diabetes, la hemoglobina glicosilada, se tomó una muestra sanguínea, con qué parámetros, en qué momento, en qué laboratorio se procesaron la muestra de sangre, en fin, ¿no? Todos los valores obtenidos fueron aplicados con un mismo operador. Si tomé la presión arterial porque quiero medir hipertensión en un grupo de personas, de una institución, entonces yo tengo que tener claramente que una persona, o en todo caso los operadores, tienen que haberse calibrado para que no me den resultados diversos. Eso se refiere a esto, ¿no? Acá dice, ¿no? Establecer mediciones de resultados, tienen que evaluarse o hacer criterios de confiabilidad entre los mismos operadores para que no haya ningún problema. Vamos a ver, creo que hay algunas preguntas, me dicen aquí. Clarivate Analytics, no lo sé realmente, no trabajo con Clarivate Analytics, no lo he revisado últimamente, no sé. No sé, sí sé que Clarivate es una institución que maneja el tema de voz. No sé si se refiere a eso o se refiere a que dentro de Clarivate Analytics hay como aquí estamos viendo, algún tipo de documentos donde nos permita valorar de forma como estamos viendo ahorita aquí, documentos o plantillas que nos permita valorar un estudio, en este caso transversal, o estudios, casos control. Por ejemplo, no sé bien a qué se refiere, ¿no? Si Clarivate Analytics es una institución que tenga estos ítems, ¿no? Estos formatos. Si los tiene, es ahí, ¿no? Ahora vamos a ver el último punto. Dice aquí, se utilizó un análisis estadístico adecuado. Ahí vemos si es que se aplica, si es un estudio transversal analítico, se utilizaron pues variables de asociación, de fuerza de asociación. Aquí es donde tenemos que tener bastante reparos en ver después los resultados, porque como les digo, a veces muchos estudios transversales analíticos van un paso más allá de lo que no les compete, ¿no? Y buscan causalidad, direccionalidad en asociaciones cuando el diseño no permite hacer eso realmente. Pero muchos se aventuran a hacerlo y es una de las grandes fallas que se ve en este tipo de estudios. Correcto, cuando los investigadores se van a hacer este tipo de adicionales que a veces no corresponden a este tipo de estudios. Entonces estamos conociendo un poco la herramienta. Aquí hemos visto 8 puntos. Hay otras herramientas que pueden tener más, pueden tener menos. Y vamos a pasar a ver a un par de artículos, vamos a revisarlos de forma general. Vamos a abrir un ratito el archivo. Vamos a salir de aquí. Vamos a entrar entonces a un estudio. Bien, vamos a ver un artículo, ya vamos a ver un artículo, vamos a revisarlo, este artículo de acá. Un artículo que me interesó porque justo estoy en este grupo de docentes que estamos padeciendo estos trastornos musculoesqueléticos debido al teletrabajo en tiempos de COVID. Es algo que
que lo estoy viviendo con casi todos los colegas, creo que estamos en esto. No solo docentes universitarios, también docentes, bueno, cualquier persona, ¿no? Que hace teletrabajo durante horas en estos tiempos. Ustedes también, ¿no? Como estudiantes o seguro ustedes algunos profesionales que tienen que hacer teletrabajo, estar también ahí, ¿no? Entonces aquí en este estudio dice prevalencia de trastornos musculoesqueléticos en docentes universitarios que realizan teletrabajo en tiempo de COVID. Entonces desde el título ya sabemos que es un estudio de prevalencia, es un estudio transversal descriptivo, ¿correcto? Vemos los autores, claramente están definidos, está la institución, la revista es la revista de la facultad, es una buena revista, está en Cielo, que es la base regional más importante que tenemos, no está pues en WOS, no está en Scopus, no está en Medline, pero es una revista importante, a pesar de no estar en esas bases, porque es una revista que sí tiene peso aquí en la región, y se publican cosas muy interesantes. Alguna vez hemos tenido la oportunidad de publicar ya hace algunos años, algún par de artículos, aquí en la revista de la facultad. Entonces, aquí está el resumen, ¿no? El resumen, valoramos el resumen, miramos ahí el primer acercamiento, siempre uno lee el resumen primero, aquí se estima, estos trastornos constituyen una patología, bueno, acá una pequeña introducción, los objetivos claramente definidos, determinar la prevalencia, ya hemos visto lo que es prevalencia, es una proporción, donde en el denominador está incluido el numerador, y factores de riesgo ergonómico de los docentes universitarios, que dictan la modalidad de trabajo, en fin. Es un estudio transversal, lo define aquí, participaron 110 docentes que respondieron a un cuestionario, ¿no? Acá está el instrumento, validado en Perú. Es importante, aquí estamos viendo que el instrumento que utilizan ha sido validado en nuestro país. Muchas veces los instrumentos de otras partes simplemente lo traducen y debe ser aparte de traducido, validado. Muchas veces tomamos herramientas que se aplican a otras realidades y que no aplican alguna de las preguntas a la región, al Perú, al país o a la ciudad inclusive. Entonces, este estudio nos dice que el instrumento está validado. Entonces ya cumple uno de los criterios que hemos estado viendo, ¿no? La validez del instrumento, que claramente dice que está validado. Entonces, los resultados de la prevalencia nos dan aquí los valores, claramente, en proporción, el 100% de todos los docentes tenía algún tipo de trastorno musculoesquelético. Mayor frecuencia a nivel dorsolumbar, a nivel cervical, en menor proporción a nivel del hombro, a nivel de muñeca, del antebrazo. Aparte nos dice que los docentes relacionaron estos trastornos a posturas prolongadas en estos rangos y a jornadas largas de trabajo. El grupo etario predominante fue de 41 a 50 años, de 31 a 40. Algunos detalles que también son importantes, no solamente nos dice la prevalencia, ¿no? La prevalencia de los trastornos es 100%. Pero con eso no queda el estudio, nos está dando ya detalles, ¿no? Esa prevalencia, cómo se distribuye. Claramente quien lee esto, pues ve, ¿no? Que los trastornos principalmente son dorsolumbares y a nivel cervical, y claramente eso se ve, ¿no? En el caso mío, sí, dorsolumbares, uno termina con el dolor a nivel lumbar y también a nivel cervical, que uno para tratando de relajárselo cada cierto tiempo, es cierto. A nivel del hombro también hay un poco alto, a nivel de muñeca sí es menor, y coincide lo que uno como experiencia tiene con esto. Que quizás también ustedes, si están horas y horas ahí en la computadora, recibiendo clases o impartiendo algún tipo de actividad, seguro van a encontrar también estos valores. Conclusión, nos dice que hay una elevada prevalencia de trastornos musculoesqueléticos en los docentes universitarios estudiados en universidades privadas y particulares, principalmente en la región dorsolumbar y cuello. Existe asociación de estos trastornos con factores de riesgo ergonómico como postura prolongada y largas jornadas. Bueno, acá nos habla también de una asociación. Aparte de tener prevalencia, nos habla de asociación. Ahora vamos a ver. Tampoco no lo he revisado en detalle, solo lo tomé, lo di una leída, creo, el resumen. Me pareció interesante. Vamos a bajar. A ver, vamos a bajar el... Aquí. El resumen en inglés. Bueno, esto es un marco teórico. En una introducción, ya sea de este artículo, de cualquier artículo, en una introducción, la introducción tiene que responder a tres grandes... Bueno, tiene que estar en tres grandes partes, ¿no? En una parte de la introducción uno tiene que poner lo que se conoce del trabajo, los antecedentes, si se ha estudiado o no estas variables. En un segundo punto, lo que no se ha estudiado. Y en un tercer punto, la justificación y el objetivo del estudio. Pues en un primer punto, una buena introducción tiene que exponerse con antecedentes y todo, bueno, conceptualizar las variables, pero exponer
lo que se sabe de esta variable, qué cosas se sabe de los trastornos musculoesqueléticos en docentes, hay estudios, quizás no los hay, qué cosa es trastorno musculoesquelético, en fin. Una segunda parte de la introducción, qué cosa no se sabe. No se sabe porque es algo muy frecuente actualmente, no era hace 10 años así, o hace 5, hace 3. No se sabe porque esto es consecuencia de la COVID-19 que ha obligado a los docentes a tener este tipo de teletrabajo, en fin, no se sabe y no hay. Y en la tercera parte de una introducción, ya como les digo, lo que es la justificación, que es la conclusión de toda la introducción, el objetivo, que va en la parte final, ¿correcto? Entonces, eso es aplicable para cualquier trabajo, cualquier artículo debe tener en general esos 3 grandes momentos, que puede dividirse en 3 párrafos, en 2, en 4, ya depende de la redacción de cada uno. Entonces ahí vemos, bueno, vamos a pasarlo a esto, se entiende que debe tener esos parámetros. Entonces, el párrafo final, generalmente, de todo artículo, siempre termina algo como está aquí, ¿no? El presente estudio busca, o tiene como objetivo, en este caso busca la detección de síntomas musculoesqueléticos en los docentes que vienen. Bueno, el objetivo acá está fue determinar la prevalencia de los trastornos esqueléticos y su asociación con factores de riesgo ergonómico en los docentes universitarios que realizan teletrabajo en los tiempos de la COVID-19 en estudiantes. Acá está también con estudio transversal, está bien definido aquí el tiempo, el año y la población. Docentes de universidades. Entonces ahí están los momentos de una introducción, que acá está dividido en varios párrafos, ¿no? Varios párrafos, con las siglas que se van colocando poco a poco. El diseño acá nos dice es un diseño pues cuantitativo. Dentro de los diseños cuantitativos es lo que hemos visto en la presentación, en la primera diapositiva, experimentales y observacionales, es de corte transversal. La variable de estudio es la percepción de los síntomas, está definiendo claramente la variable, el tipo de estudio. En docentes universitarios, acá nos dice la población. Por esa evaluación se aplicó un cuestionario nórdico de Corinca para obtener información respecto a estos síntomas. Un cuestionario, el docente lo respondía, un cuestionario validado. Bueno, no usaron, acá vemos que no usaron no se empleó un diagnóstico médico, que también puede haber sido una forma de obtener estas molestias. Quizás se lo evaluaba un médico especialista, un traumatólogo, un especialista en el área, podría confirmar o no, pero bueno, vemos que no es así. Fue un cuestionario que tiene también su validez y tiene su importancia, pero hay que tener esa observación. No lo hizo la obtención un profesional. Claro, eso tiene también su logística diferente. En poblaciones grandes, pues, es más sencillo y menos logística, menos gastos, menos todo, es hacer un cuestionario y distribuirlo y concientizar. Bueno, el cuestionario, la explicación seguramente, no he revisado este cuestionario, no lo conozco, pero entiendo que debe tener una explicación, como todo cuestionario, una orientación a la persona. Debe haber también existido probablemente un consentimiento de parte del participante para poder acceder como parte de su consentimiento a resolver este cuestionario. Es un cuestionario donde se permitió obtener información sobre los síntomas diversos. Sucedió eso en los últimos 12 meses hasta 7 días antes de la aplicación del cuestionario. Asimismo, también el tratamiento recibido por estas molestias. Bueno, el cuestionario tiene varios, ahí están describiendo a la herramienta utilizada. Correcto, ¿qué más nos dicen? Acá también nos siguen diciendo, y esto es importante, la referencia, esto es fundamental en un estudio que usa una herramienta validada que nos den la referencia. ¿De dónde se validó? ¿Dónde se hallaron los indicadores de consistencia y fiabilidad? Entonces, si un estudio dice que usó una herramienta que lo hizo otro, no dice dónde lo obtuvo y yo no tengo opción de obtenerlo, pues es algo que tiene una gran deficiencia. Pues este estudio, aquí vemos que no lo tiene porque nos da la referencia. Bueno, ahí depende de ir a ver la referencia, revisarlo, y ese es otro detalle, y confirmar lo que también dice el autor. O sea, por lo menos nos da esa referencia, luego ya corresponde al investigador o al revisor el ir a confirmar eso. Pero acá nos da la referencia de este cuestionario, donde uno puede evaluar y puede ver que sí tiene estos indicadores. Aparte que es ampliamente utilizado como tamizaje en trastornos en el contexto de ergonómico. Acá nos dice también que en el Perú acá nos está diciendo que este cuestionario fue elaborado y aquí nos dice su valoración o su validación a través de juicio de expertos, en una tesis, aquí está, que se basó este cuestionario, esta prueba que se aplicó
tipo cuestionario en esta población fue validado aquí, ¿no? Acá está también la referencia, esta tesis está ahí. Después aquí en el estudio, a ver qué más nos dice, nos da la forma de muestreo, nos dice que el muestreo es no probabilístico, por conveniencia, a un total de 103 docentes universitarios. Ya sabemos que no usaron estadística para obtener. Por eso le quita, pues, lógicamente un poco de peso al estudio, porque no se puede generalizar si no se hizo un muestreo y no se utilizó una técnica de obtención de muestra, de tamaño muestra ni de muestreo. Pero es un estudio que al final tiene, pues, esa limitación, pero sirve para tener un acercamiento sobre estas variables, ¿no? Los 110 docentes, dentro de los criterios de selección de los participantes, incluyeron docentes tanto de universidades públicas, privadas, podía ser tanto nombrados o contratados, debía estar impartiendo docencia, bueno, ese es uno de los criterios durante el semestre del 21 y si su labor docente no estuviera realizando mediante la modalidad de teletrabajo. La recolección de la información fue durante los meses de mayo y junio de 2020 y consistió en la aplicación de cuestionarios en formato digital, de tal manera que fue posible compartir el enlace a los docentes voluntarios que previamente habían sido invitados a participar del estudio. La aplicación de cuestionarios fue autoadministrada. Ya, por ejemplo, aquí, ¿qué cosas a mí me harían preguntar, ¿no? Que hay cosas que... Por ejemplo, acá nos dice en el estudio, en esta parte de recolección, nos dice... yo entiendo, aunque no lo dice, que estos 100 docentes fueron los que contestaron la encuesta. Seguramente lo enviaron a muchos más, pero 110 fueron los que contestaron entre el mes de mayo a junio. ¿Correcto? No nos dice, por ejemplo, aquí, si los docentes previamente a responder el cuestionario tuvieron que leer y dar su consentimiento a algún tipo de documento previo. ¿Qué es lo que generalmente se estila? Así sea digital, igual también hay un documento previo, unas líneas que hacen los investigadores para que el docente o el participante dé su consentimiento y luego ya lee el cuestionario, en fin, ¿no? Eso no han utilizado. No está claro tampoco para mí qué tipo de herramienta digital utilizaron, si fue correos electrónicos, si fue mediante el link por WhatsApp, que también se utiliza, o por medio del Facebook. Esos detalles, por ejemplo, deberían haber estado aquí. Me parece, ¿no? O sea, mi criterio me parece, porque es diferente, contactar a una persona por correo personalizado es diferente a mandar grupalmente un link por WhatsApp a un grupo, es diferente. Correcto, uno tiene más llegada, el otro más personalizado, en fin, son detalles que hubiesen sido buenos colocarlos, ¿no? Esos detalles me parece son ausentes aquí. Son un poco más de detalle de cómo se hizo en sí la llegada del documento a los participantes. ¿Correcto? También, si las universidades, bueno, fueron de la ciudad de Lima, privadas y públicas, vamos a ver en los datos, seguramente ahí van a decir cuántos fueron de privadas y cuántos de públicas, ¿no? Pero bueno, son detalles que vamos observando a medida que vamos analizando. El análisis estadístico, a ver, nos dice, la información recolectada permitió elaborar una base de datos en Microsoft Excel y posteriormente se aplicó la estadística descriptiva para analizar los datos, haciendo uso de frecuencias y porcentajes, como hemos dicho, prevalencia, ¿no? Para ello se utilizó el programa, bueno, CPS, versión 24, finalmente se elaboraron tablas para mostrar la información de la variable de Bueno, aspectos éticos, ya acá está, la parte que justamente decía. Se necesitó el correspondiente consentimiento y informó a los participantes del estudio, la aplicación de la encuesta fue excelente, acá está justo la observación que estaba apresuradamente diciendo, faltaba leer el aspecto ético. Ahí estaba claramente eso. De siempre todo estudio tiene, así sea un estudio de encuesta, porque es encuesta y no toca al paciente, igual tiene. Así sea una encuesta anónima, igual debe tener, siempre. Si sea anónimo, no, el paciente no va a saber que porque es anónimo, no, igual debe tener su consentimiento. Bueno, con ello se garantizó la confiabilidad, previa a la aplicación se explicó a los docentes en qué consistía la investigación. ¿No? Perfecto. Resultados. Los resultados, la muestra global estuvo constituida por 110 docentes. Por ejemplo, aquí, como les digo, estos 110 docentes no está claro si ellos, eso debería decir, ¿no? Se envió cuestionario por medio de correo institucional o privado o WhatsApp de los docentes a un número, ¿no? A un grupo, sus números, y respondieron 110, ¿no? Para saber que fueron 110 los que respondieron, que es lo más probable que ha ocurrido, pero no está claro aquí en el documento, simplemente dice que fue un total de 110. Uno puede quizás pensar que, ellos 110 y 110 enviaron su cuestionario y 110 le respondieron, pero yo pienso que no ha sido así, ¿no?
sino que ellos han enviado un número mayor y 110 le respondieron a la encuesta que ellos estaban proponiendo. Y eso no está pues aquí claro. Esos son criterios de cómo obtuvieron su muestra. Si bien es cierto, es no probabilístico, pero ¿cómo obtuviste estos 110 no probabilísticos? No está claro, falta para mí, hay algo que hubiese hecho más claro esto. ¿Por qué? Porque uno si no sabe, ahí dice, ¿no? Y lee el estudio, 110 hicieron. Entonces, ya, voy a mandar igual a 200 y mando a 200 porque quiero 200. Y mando a 200 una encuesta y veo que me responden 60. Digo, pucha, me respondió 60, pero mandé a 200. Si yo veo este estudio y no veo otros más, que justamente dicen esa parte que se envió a un grupo mayor, respondieron 110, no sé que existe realmente ese procedimiento. Entonces, si yo quiero 200, pues, en mi muestra, quizás tengo que enviar a 1000 para que me respondan 200, o quizás 2000 para que me respondan 200. Entonces, ese es el sentido de la observación que yo veo aquí, ¿no? Que se debe colocar ese detalle para saber que realmente fueron más la cantidad que enviaron la encuesta y de eso respondieron 110. Estamos analizando con ustedes, tratando de razonar un poco, buscarle, como se dice aquí, tres pies al gato, esa es la idea, ¿no? Pero de una forma razonada, tampoco no es buscar la sin razón porque sí, ¿no? Sino estamos buscando algún tipo de argumentación en contra, porque estamos valorando el artículo para poder estar seguros de que un artículo tiene estos puntos bien definidos. Hemos visto que mucho de este artículo tiene sus detalles y está muy bien. Pero hay un detalle menor, pienso yo, que es el que estoy observando, un detalle menor, no le quita, pero es un detalle menor, pero es un detalle aquí que está ahí. Entonces, la muestra estuvo formada por 110 docentes universitarios, ¿correcto? El grupo etario mayoritario, como dice aquí, se mostró en el rango de 41 a 50. Bueno, es mi rango de edad actualmente, sí, estoy ahí en ese grupo, que fueron la mayor cantidad. De 31 a 40, bueno, un poco menos. Respecto al género, la mayoría fue varones. Menor cantidad fue mujeres. Entonces, bueno, eso puede explicar también en parte ciertas cosas, ¿no? Yo entiendo, bueno, no sé realmente, porque no estudio, no reviso estudios, no sé quién tendrá posturas en el trabajo más inadecuadas, ¿no? Si los varones o las mujeres. Porque si los varones tienen posturas en el trabajo más inadecuadas, una ergonomía pésima, entonces el estudio hubiese sido diferente si incluía más mujeres que varones. Quizás las mujeres tienen un cuidado mejor con cómo se sientan, su postura, dónde se apoyan. También pesa bastante en este término la altura de la persona. Si la persona tiene una estatura grande, sabemos que el diseño de las cosas acá en Perú, de la mesa, la silla, es para una estatura promedio, 1,70 m, que es el promedio, creo, 65 de las personas en promedio. Entonces es diferente a una persona por 1,90 m, que se siente, va a tener que encorvarse, ¿no? Para estar en su lacto, tener ahí que estar doblado y eso produce dolor o problemas musculoesqueléticos. Entonces son detalles que hay que tener en cuenta y estamos viendo aquí. Simplemente es un estudio, una aproximación. O sea, es una aproximación. Estamos viendo que este estudio pues tiene generalidades, está bien porque el diseño del estudio nos da eso, pero hay particularidades que estoy viendo que en otro tipo de estudio, con más profundidad y con más variables a estudiar, podrían darnos una orientación más correcta, ¿no? Más precisa. Si realmente el 100% de los docentes tiene, aquí en este estudio el 100%, pero estamos viendo que el 70% eran varones, el 29% mujeres. La talla es importante a mi criterio, es una variable importante que debe también tomarse en cuenta en un estudio que en el futuro pueda profundizar esto que están haciendo aquí, el tamaño de la persona, el sexo también, habría que averiguar, como le digo, si en general las mujeres tienen mayor ergonomía que el varón, no lo sé, habría que ver eso, o no es relevante y quizás da lo mismo que sea varón o mujer, o quizás sí. En relación a las horas de trabajo frente a la computadora durante el día, los rangos de mayor tiempo fueron pues 10 horas, eso está bien, ¿no? Más tiempo obviamente va a tener mayor problema, si alguien trabaja pues en promedio menos de 6 horas interdiarios, no va a tener tanto problema como aquella persona que está pues 10 horas en promedio durante el día, ¿no? Trabajan todos los días, todo el día prácticamente. Y la mayoría trabaja, dice, de 5 a 7 días, o sea, casi toda la semana prácticamente, ¿no? El 82%, y un menos de 20% trabaja menos cantidad. ¿Qué más vemos ahí? Bueno, más detalles, y ahí discriminan por región corporal, en la región dorso-lumbar, en la región del cuello, seguido del hombro, muñeca, mano, codo, antebrazo, tal como se muestra en la tabla 2. Y en la tabla 3 se muestra el resultado del tiempo en que aparecen las afecciones dolorosas durante los 205 regiones del cuerpo que se producen en la modalidad. Bueno, la mayor frecuencia encontrada en la región dorso-lumbar fue de 2 a 4 meses. Después de 2 a 4 meses aparecieron dolores aquí.
seguido del cuello de 7 a 30 días, aparecieron aquí, en el hombre 2 a 4 meses, 2 a 4 meses, acá no da un alcance de, después de cuánto tiempo, en estos rangos, aparecen los dolores en las diferentes partes. Vemos que en el cuello aparece rápidamente, de 7 a 30 días, igual que en la muñeca, ¿no? De 7 a 30 días, porque son partes más sensibles, ¿no? Los músculos, los ligamentos que están a nivel del cuello, de las manos, son más, sobre todo la mano, que uno continuamente está utilizando. Y más robusto, más resistente por las regiones donde aparece después de meses recién la molestia. También muestra que en el último año la molestia se presentaron principalmente en el cuello y la región dorso-lumbar. Correcto, prevenido de la afección de la molestia fue más en el lado derecho, hombro y codo, antebrazo y tal muestra todo el uno. En el lado derecho, bueno, son diestros, lógicamente si uno es diestro va a tener más afecciones en el lado derecho, está bien. Acá están los grupos etarios, que son variables de agrupación, o criterios de agrupación, mejor dicho, los agrupo por grupo etario, una distribución de frecuencias, absolutas y relativas. Está bien, es dentro de un estudio descriptivo, eso va, claramente. Por sexo, como ya le dijeron, por horas de computadora al día en promedio, días de trabajo a la semana en promedio, entre esos valores, prevalencia de síntomas dolorosa por regiones del cuerpo. La prevalencia general, pues hemos visto en el resumen que es 100%, o sea, 100% tuvo algún problema, y aquí estamos viendo específicamente en qué zona, ¿no? Aquí vamos a bajar un poquito, ¿no? Ahí, acá está. Y nos quedamos, prevalencia y sintomatología dolorosa en diferentes regiones del cuerpo, los centros de condición de trabajo. ¿No? Tabla de frecuencia, tabla 5, y después aquí vemos molestias en el tiempo presentadas en el momento de trabajo, molestias en el tiempo, último año, y otros más son detalles, o tabla de frecuencia, y vamos a ver qué más. Regiones reportadas con mayor tiempo de duración de la molestia fueron el cuello, bueno, de todos son estadística descriptiva. Si se dan cuenta no hay ninguna prueba, por lo menos no la veo, ninguna prueba de relación o de asociación, simplemente estadística descriptiva. Correcto, estadística descriptiva, tabla de frecuencias, ¿no? Porcentajes, valores absolutos, relaciones, pero no con estadísticas, solamente en las preguntas mismas. Y ahora vamos aquí en la discusión. Esta investigación revela información novedosa de la coyuntura actual. Eso sí es cierto, es una investigación interesante, novedosa, ciertamente, con respecto a la labor de los docentes que viene realizando teletrabajo durante la cuarentena por la pandemia. A ver, vamos a ver cuándo fue publicado esto. No he visto claramente, fue el 2020, pero el número 3. Creo que la revista Análisis es trimestral, o sea, fue en el trimestre tercero. Fue entre julio, agosto, septiembre, ¿no? Claro, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre, sí. Y es 3, julio, agosto, septiembre. Julio, agosto, septiembre, en ese tercer trimestre, de julio del año pasado. Claro, cuando justo terminaban el ciclo 2021, que se terminó, bueno, en San Marcos no se terminó, pero en otras universidades que empezaron, las privadas sobre todo, terminaron en julio más o menos, ¿no? Entonces el estudio se publicó en esas fechas. ¿Qué más? Quiero ver aquí unos detalles del estudio. Claro, ¿no? Fue recibido el 25 de diciembre. Es algo, acá miren, el 25 de septiembre, perdón, y aprobado el 15 de diciembre. Y publicado en línea el 30 de diciembre. Medio raro, ¿no? Porque 30 de diciembre es el último día o penúltimo día del 2020 y figura en el número 3 del 2020. A menos que Anales tenga 3 números al año. Bueno, ese dato ahorita no lo tengo claro, tendría que entrar a la página de Anales, pero no va a entrar. Si tiene 3 números al año Anales, sí, pues coincide, es su último número del 2020 hasta el 30 de diciembre del 2020. Entonces, 3 números. 3, por eso figura ahí 3. Entonces ya está bien. Fue publicado a finales del 2020. Claro, el 2021 fue hasta julio, agosto, San Marcos terminó en septiembre, o sea, sí entró la data, si tomaron también, no dicen de qué universidad, simplemente dicen pública y privada, de haber entrado la data, si tomaron la data de la universidad también. Porque en el ciclo 2021 terminó en septiembre, según recuerdo, porque empezamos en mayo del año pasado aproximadamente. Bien, vamos entonces a la parte de discusión. O sea, para que vean los detalles, ¿no? Lo que estoy haciendo con ustedes ahorita es analizar el artículo de varias perspectivas para que tengan ustedes idea cómo un revisor ve los artículos. Buscamos siempre los detalles, el cuestionamiento, sin mala intención, lógicamente, sino con el
con el objetivo de mejorar el trabajo. Por ejemplo, si yo hubiese sido revisor de este trabajo, le hubiese dicho al autor, mira, coloque la forma como obtuvo su muestra, qué tipo de vía utilizó, ¿no? Fueron correos personales, fueron correos institucionales, fueron WhatsApp, fueron WhatsApp grupales, fueron por Twitter, no sé, qué herramientas utilizó, ¿no? Para poder obtener la muestra. ¿A cuántos se envió en promedio, ¿no? Al comienzo, y cuántos respondieron? Esos detalles me parecen relevantes a colocar. No son mayores, son observaciones menores, pero importantes que hubiesen estado ahí. Discusión. Esta investigación revela información novedosa de la coyuntura actual con respecto a la labor de los docentes, y en los hallazgos del estudio muestran que el 100% de los trabajadores presenta molestias dolorosas en diferentes regiones del cuerpo, encontrando similitud con un estudio realizado a 347 trabajadores de la Universidad de Barquisimeto, en Venezuela. Ahí fue la referencia, comparan con el estudio. Trabajadores de la Universidad Centro Occidental, Lisandro Alvarado de Barquisimeto, Venezuela, quienes hacían labores en el sentido donde el 72% presentaron afecciones musculoesqueléticas en diferentes zonas del cuerpo. Ya, por ejemplo, aquí hay una diferencia, acá no dice 100% y acá no dice 72.4. Entonces, y acá se hubiese sido interesante que se comente esa diferencia a qué puede deberse. Ahí habría que revisar la investigación referenciada como 27, si es que estos teletrabajadores que realizaban trabajo en esta universidad, dice labores administrativas, quizás trabajaban en promedio menos horas que los docentes. Y eso puede explicar que tengan menos molestia, ¿no? Pero esos detalles no lo sabemos. Acá hubiese sido interesante colocar, ¿no? Estas diferencias menores en el grupo de profesionales de Venezuela es porque trabajaban en promedio, no sé, menos de 5 horas diarias. En cambio, en la muestra eran en promedio más de 6 horas, ¿no? Hasta 10 horas o más, pero inclusive. O quizás la mayoría de trabajadores administrativos puede haber sido damas. Quizás ¿no? La cantidad era más damas que varones, en cambio en el grupo que se estudió aquí fueron más varones. Esos detalles, por ejemplo, son cosas que faltan. Y aportan cosas importantes, ¿no? Cosas importantes que pueden explicar estas diferencias. ¿Correcto? Cuando hagan ustedes una discusión, siempre traten de encontrar ciertamente diferencias, pero explicar por qué se dan esas diferencias. No solamente colocar comparativamente, ¿no? Hay diferencias y estos son los porcentajes, no por qué, explicar por qué. Quizás por grupos etarios diferentes, por sexo diferente o género, en este caso por hora de trabajo diferenciado, qué sé yo. Entonces siempre es bueno eso, ¿no? Por ejemplo, yo hubiese observado eso, le hubiese pedido un poco más de información que no solamente compare, sino también justifique o con una conceptualización crítica pueda darnos un alcance mayor a qué podría deberse estas diferencias que se encuentran. No que haga una cuestión estadística, eso no compete este estudio, sino una diferencia descriptiva, pero diferencia al fin de estos porcentajes hallados. Bueno, de aquí ya va la parte de la discriminación por áreas del cuerpo en las cuales haya las molestias a nivel dorsolalumbar, a nivel de, bueno, las jornadas, aquí justo coloca todo ello, también compara con un trabajo aquí, en una institución colombiana. Bueno, vamos a pasarlo esto rápidamente ya para concluir. Después algunos detalles más, bueno, acá compara bastante, hay que revisarlo ya con más detalle. Y la parte final. Ya todos son tablas descriptivas, no veo ninguna prueba. Como decía, asociación al comienzo. Las molestias iguales tablas descriptivas. Igual tablas aquí. Acá está. Este estudio sirve como indicador de la situación laboral actual de los docentes universitarios que realizan de trabajo, lo cual convoca que dice la reglamentación. Ya, concluimos que el 100% de docentes realizantes de trabajo reportan molestias en alguna región y las zonas más afectadas fueron la columna y el cuello. La edad de los docentes promedio fue entre 41 a 50, ¿no? Mayor cantidad de docentes. Por ejemplo, aquí, el estudio acá concluye esto. Es una conclusión eminentemente descriptiva. Sin embargo, como hemos visto aquí en la parte introductoria, correcto, aquí, dice, y la asociación con factores de riesgo. Para poder yo hablar de asociación, tengo que hacer alguna prueba estadística de asociación, cosa que hemos visto no hay en el estudio. Es un estudio de prevalencia, eminentemente, es un transversal descriptivo, de prevalencia. Si bien es cierto, la prevalencia luego la disemina en diversos
variables de la variable principal, que es los problemas musculoesqueléticos por grupos etarios, por aparición, pero es todo, se dan cuenta, todo es estadística descriptiva, no hay ninguna prueba de asociación. O sea, también está para observar eso, ¿no? Entonces, ¿dónde está la asociación? Se habla de que tiene como objetivo determinar también la asociación. ¿Y dónde está la prueba estadística que me permite asociar alguna de las variables que he utilizado? Correcto, no hay, ¿no? Como hemos visto, perdón, yo no lo veo, no hay en ningún lado. Y también en la parte estadística, en la descripción estadística de aquí, vamos a ver en métodos, en la estadística para el objetivo que dice, aquí está, análisis, acá está, ¿no? La información recolectada acá a la izquierda, posteriormente se aplicó la estadística descriptiva para analizar los datos, haciendo uso de tabla de frecuencia. Finalmente se logra tablas para mostrar la información. Claro, no dice nada de una prueba de asociación, no utiliza ninguna prueba de asociación. Entonces, en sí, esa parte de asociación debería borrarse del objetivo del estudio, porque no busca asociación. Por más que lo diga y por más que pueda entenderse por ahí, mira, hay mayor cantidad en este grupo, pero no hay una prueba estadística que me demuestre. La estadística sirve para eso, para poder determinar algún tipo de objetivo. En este caso, la asociación se determina mediante pruebas estadísticas de asociación, cosa que no hay aquí, ¿no? Correcto, entonces eso ahí es también para observar. Pues hay detalles, ¿no? En el estudio, pero para que se den cuenta que a veces investigaciones muy interesantes como esta, que están publicadas, siempre uno encuentra ciertas cositas, porque toda obra humana, como sabemos, es perfectible, toda obra humana. Inclusive, cuando ustedes hagan su tesis, y se hacen maestría, doctorado, hacen su tesis, después de años, su tesis puede estar muy bien, puede haber aparecido con 20, quizás de nota, y todo el jurado lo aplaudió, y después de un tiempo ven su tesis y leen, y dicen, pero esto escribí, acá hay un error, y acá también. Uno encuentra siempre cosas por mejorar, a pesar de que uno haya hecho un buen trabajo y que ameritó quizás la mejores reconocimientos, pero siempre uno va a encontrar cosas por mejorar. Bien, entonces pasamos para finalizar, creo que con este estudio nomás quedamos, porque había otro artículo, pero aquí hemos demorado bastante, si hacemos el otro vamos a poner 1 hora más, creo. Entonces vamos a trabajar con este artículo, ¿ya? Vamos a ir ahorita a la herramienta. Ya para terminar, sé que deben estar cansados. Vamos a terminar con esto de acá. Entonces vamos a ver aquí, vamos a valorarlo, a ver, dice, ¿estaban claramente definidos los criterios de inclusión? Creo que sí estaban dentro de todo definidos, eran docentes universitarios, elaboraron el 2021 en una universidad que hacían teletrabajo, ¿correcto? Quizás algunos detalles más, pero creo que sí está definido a qué grupo de personas estaba yendo el trabajo, ¿no? Me parece que sí, estaban claramente definidos, sí, claramente definidos. A ver, ¿qué más? A ver, vamos a ver el segundo. Dice, ¿se describieron en detalle los sujetos del estudio y del entorno? Sí, también se describieron en detalle, aunque faltaron por ahí lo que les decía, la forma de reclutamiento, ser un poquito más específicos. Pero sí, dentro de todo, pues, obviando eso, que es un detalle menor, pienso que sí, fueron reclutados. Si bien es cierto, no nos decían cuántos correos o mensajes se enviaron a cuánta gente aproximadamente, porque tampoco uno no sabe la cantidad. Si es que hace correo personal, sí sé que envió pues 300 correos, pero si hago a grupo de WhatsApp donde hay pues 100 personas, 50 personas, 70, comienzo a repartir ahí el link de la encuesta, pues no tengo un control total, ¿no? Aproximativo sí. Pues esos detalles faltaron. Pero creo que sí describe fuera de eso, dentro de todo, el estudio, el entorno y todo, pienso que sí también. Y como le digo, esto es tampoco, no es que sea tampoco tan rígida en que es así, ¿no? Tiene que cumplir todo, no, que cumpla por lo menos lo esencial y que se entienda, y me parece que sí, no hay mayor problema aquí. Después el tercer punto, se midió la exposición de una manera válida. Bueno, utilizaron ese cuestionario, que es ese cuestionario, que no me acuerdo ahorita el nombre, pero ese cuestionario que utilizaron, que fue pues validado en Perú, que se tomó, están las referencias, habría que revisarlas. Pienso que sí, no hay mayor problema, se midió de forma válida, confiable, que era en este caso medir los problemas musculoesqueléticos, también se ve que sí. Se utilizaron criterios objetivos y estándar para la medición de la afectación. Bueno, ese cuestionario también responde, creo, a la pregunta. Es un cuestionario validado, sí, en Perú. Más bien, a eso no hubiese sido respondido esto si es que, por ejemplo, digo, utilicé el cuestionario tal y simplemente digo eso, ¿no? Y no pongo que fue validado, y yo averiguo y ni siquiera está traducido, simplemente lo tradujeron. Ahí no respondería esto, pero vemos que sí responde porque claramente está validado ese estudio. ¿Se identificaron factores de confusión? No se identificaron factores de confusión. Por ejemplo, lo que les decía, factores de confusión hubiese sido poder ver, para mí la talla es importante, la talla determina algo.
que puede ser que la mayor cantidad de hombres tuvieron talla más grande, o sea, fueron de mayor talla que el promedio, quizás menos, ¿no? Entonces, esas son quizás variables que pueden hacer pensar que ese 100% se debe al teletrabajo, pero puede deberse al teletrabajo porque de estas personas, porque la mayoría tuvo en promedio una talla mayor de 1,75 m. Y como les explico aquí, porque yo tengo, bueno, una altura más o menos y yo sufro con las sillas y tengo que subir, cuadrar todo porque es un problema. Tengo que encorvarme un poco para poder hablar. En la computadora tengo que poner ahí a veces un libro debajo, tengo que hacer ciertos malabares para poder hacer. Se digo por experiencia, ¿no? Quizás por eso es que yo observo eso, porque por experiencia mismo lo sé, ¿no? Entonces, ahí hay ciertas cosas. Pero esos detalles creo que no le quitan al trabajo, ¿no? Por ahí hay unas variables que son mínimas, pero hay que pueden haber hecho algún tipo de explicación mejor del trabajo, pero pienso que sí se identifica, bueno, no identifica ninguna variable el estudio, correcto, no identifica, creo que hasta cierto punto lo que yo observo es algo bastante particular, quizás no aplicaría porque no hay variables mayores, es un estudio descriptivo, no busca probar hipótesis. Se establecieron estrategias para hacer, tampoco me parece que aplicaría, no es que no la tenga, sino que no aplica. Por el diseño de estudio descriptivo, bueno, no aplica mayor relevancia a estas cosas, son cosas importantes, interesantes a tomar en cuenta, pero aunque me parece no aplican, sí, porque no es un estudio que quiera probar hipótesis. No aplica. ¿Se midieron el resultado de manera válida? Sí, se midieron con estadística descriptiva, aunque hay ese, para mí, error de tipeo, de asociación, que no tiene sustento estadístico en el texto. Fuera de eso, quitándole eso, la estadística está relacionada directamente con el objetivo del estudio, que es un estudio descriptivo. Bueno, si eso se utilizó un análisis estadístico, sí, ¿no? Pues, bueno, se midieron los resultados se midieron con el mismo instrumento, entonces también es válido y la estadística está de acuerdo, sí, salvo el término asociación que debería borrarse, pero fuera de todo lo demás corresponde a un estudio descriptivo transversal. Correcto, y la conclusión tampoco no concluye cosas que no competen, ¿no? En la conclusión, por ejemplo, si se ha dicho, no se demuestra una asociación entre tal y tal variable, pues eso no se puede decir en un estudio que ni siquiera ha hecho uso de estadística de asociación. No lo dice, entonces está bien, porque esa es la limitación, esa es la limitante del estudio, porque hace un estudio eminentemente descriptivo, que te habla de frecuencia, absolutas y relativas nada más. Entonces la estadística sí está bien adecuada. Entonces casi todos los ítems en este estudio son correctos, ¿no? Algunos no aplican, pero la mayoría dentro de todo está bien, ¿no? Parece que es un estudio, si uno lo valora mediante este instrumento, es un estudio bien hecho, para hacer un estudio transversal descriptivo, está bien hecho, cumple la mayoría de ítems, y la revista ANAL es una revista importante, está en Cielo, es una revista regional iberoamericana muy importante, es la revista de la facultad, en Perú es una de las revistas más importantes en el campo de ciencia de la salud, y si alguien toma este artículo, sí, creo que con seguridad podemos tomar los datos como una referencia, como una citación de este artículo, si alguien hace un estudio referente a este tema, sería uno de los artículos guía, ¿no?, a tomar en cuenta. Bien, creo que, no sé si tienen alguna pregunta puntual. Creo que con eso ya concluimos, porque había, como le digo, otro estudio, pero es más largo todavía. Vamos a demorar más tiempo y son casi las 11 de la noche. Ya, pero este estudio nos ha permitido poder tener una idea de cómo se puede valorar, cómo se puede analizar cualquier tipo de trabajo o artículo, no solamente transversales, sino también de otros tipos de metodología. Esa es la idea con lo que hemos preparado hoy día de hoy. Bien, no sé si tienen alguna pregunta. Si no, doy pase a la organización para que pueda concluir con la actividad de hoy.